¿Hay alguien por ahí pendiente? Ok. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los estudiantes de la Universidad Internacional SEC, que como parte de su proceso formativo dentro del MBA en Transformación Digital, eh, hemos realizado esta charla con el fin de contar con la experiencia de otros profesionales. Por lo tanto, tenemos estudiantes de la materia digitalización empresarial y la materia mercado en contextos globales, más otras personas que se han incorporado por el interés que tiene el tema, a cuales también agradezco su presencia y envío mis saludos. Hoy día vamos a tener un invitado, es un amigo, lo conozco hace muchos años, Iván Campaña. Él es un profesional del ámbito de la informática de gestión o de negocios, y le he pedido que nos dedique una hora hoy para que nos cuente su experiencia, porque él ha tenido ha vivido varias experiencias relacionadas con relacionarse con el mundo global, especialmente en momentos en que ahora mismo estamos viviendo, un momento en el cual tenemos que buscar nuevas perspectivas. Estábamos acostumbrados hasta hace 2 meses atrás a pensar que el mundo era muy global y podíamos hacer muchas cosas. Sin embargo, esta globalidad y esta transformación, que se ha convertido en adaptación además, necesita ver experiencias muy coherentes con cómo funcionaba el mundo anteriormente, pero sabiendo que ahora, claro, no podemos tomar decisiones, simplemente tenemos que tomar decisiones no en datos, sino en la coherencia de las cosas. Y por ese sentido, le he pedido a Iván que nos cuente su experiencia para sacar proyecciones a futuro. Y por eso tiene este título la presentación de hoy, que es ¿qué oportunidades tiene Latinoamérica en este nuevo mercado global de la transformación digital? En donde la idea es abordar algunos temas, como es el trabajo remoto, el nearshore, outsourcing y el comercio electrónico, ámbitos en los cuales nuestro invitado Iván también ha tenido presencia. Iván es un profesional del ámbito de la informática de gestión, tiene más de 15 años. El año 2010 fue reconocido por la revista América Economía como uno de los 4 emprendedores ecuatorianos que incursionó en el mercado de las aplicaciones móviles. Estoy hablando del año 2010, o sea, realmente las aplicaciones móviles eran algo bastante nuevo. Y él fue reconocido como uno de los 4 profesionales ecuatorianos. Estuvo becado en Chile con una iniciativa de startup de su empresa, en Chile, en el proyecto Startup Chile, que es el proyecto que Chile financia para atraer emprendedores a Chile. Él estuvo toda una temporada allá. Es mentor de varias organizaciones, también en algunas comunidades tecnológicas. Fue también de los primeros que trabajó en el país en temas de comercio electrónico, llevando adelante las plataformas de comercio electrónico de TIA, Discount Center, de Prati, Papelesa, Alvi Store, entre otros. Es un apasionado y un fanático y un pionero en el uso de software libre en Ecuador. De hecho, fue la primera persona que conocí hace más de 10 años que me habló de software libre aquí en el país. Es un desarrollador actualmente globalizado, trabaja él desde Guayaquil, y eso le ha permitido, y esta experiencia le ha permitido trabajar en diversas organizaciones que ya nos contará él qué ha hecho y qué cosas se pueden sacar y qué conclusiones se pueden tener para mirar al futuro. ¿Cómo podemos comenzar la presentación de hoy? Bueno, recordando un meme que ha hecho mucha gracia a nivel mundial, que es este que dice que, bueno, nada va a cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, nada se puede transformar hasta que llegó el COVID-19. Una transformación que en este minuto debemos mirarla con mucho cuidado, porque si bien se dice que aceleró el COVID-19 la transformación digital, tener presente que el COVID, más que acelerarlo, también ha afectado la economía mundial. Y la economía mundial, cuando se ve golpeada, viene el efecto dominó.
lo cual significa que si las cadenas productivas, los enlaces económicos a nivel mundial, si uno se cae, los otros se van cayendo. Entonces, por eso es importante pensar la presentación de hoy, Iván, en el sentido de ver que este mundo que por un lado se nos está achicando, porque ya el confinamiento, el no poder viajar, las restricciones para entrar a otro país, para desplazarse dentro del país están creciendo, por otro lado se están planteando nuevas oportunidades, aprovechando la digitalización, mientras vamos viendo cómo salir de esta situación. Eso nos ha llevado a cosas un poco anecdóticas. Aquí he puesto a esta gente con su zapatófono, de que vamos a tener que combinar viejas estrategias con nuevas estrategias, teniendo claro que muchas cosas que estábamos acostumbrados a realizarlas en base a datos, hoy día no tenemos datos. No tenemos datos porque realmente no sabemos qué está pasando. Y esa incerteza, esa incertidumbre, o estos raros escenarios que estamos viviendo, nos obliga también a mirar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y también qué de esas experiencias buenas y malas prácticas las vamos a tener que recuperar. Y recordando algo también importante, que el coronavirus no es un tema, primero, no es un virus cualquiera, es un virus económico, en el cual el impacto que tiene va más allá de enfermarse o no enfermarse, sino que genera muchas otras situaciones, por lo cual hay que estar muy atento a lo que está pasando a nivel mundial. Y eso es importante, porque en esta gráfica que les muestro es que el coronavirus, más allá de producir choques económicos, va a producir choques de salud. Ya en varios países está pasando que la gente ya no tiene alimentos. Hace 2 días atrás en Chile habían protestas porque la gente no tiene alimentos. Entonces es un tema que va más allá de un tema sanitario, sino también tiene que ver con un tema de salud. Por lo tanto, Cristian, ¿sí? Cristian, disculpa que te no interrumpa. están Dos temas, no compartiendo. están proyectando, Ya, ok. no se ve la diapositiva, y el otro tema, están ¿Ya? en la sala de espera algunos compañeros, para Ok. que por favor les dejes Ah, empezar. ya. Ok, Gracias. no hay problema, no hay problema. Vamos a admitir los últimos 3 que nos quedaban. No se preocupen. Vamos a ver qué pasó. No se preocupen. Denme un segundo. Esto ya nos ha pasado. Qué vergüenza. Ok. Ahí estamos. Déjenme ver si queda alguien más pendiente. Creo que ya estamos. Bien, como les decía, Iván, ya se los comenté, ahí lo tenemos, ya se va a conectar Iván. Le estaba diciendo que el tema del COVID, ¿se ve? Cristian, otra vez se cayó la... Está proyectado. Ah, a ver, permítanme. Déjenme de nuevo ir. ¿Ahí? Ahí estamos bien. Ya, perfecto. Perfecto. Lo habíamos probado hace un rato atrás y había funcionado y ahora no sé qué pasó. Bien, como les decía, es una charla muy contemporánea, muy coyuntural, es importante tenerla. La idea es hablar de cómo enfrentar la transformación digital con una visión distinta de una persona que ha tenido bastante experiencia en la globalización. Es un guayaquileño que está haciendo muchas cosas para fuera de Ecuador, y hace muchos años. Y como les decía, la transformación digital no es solamente un tema de que nos va a acelerar cosas, sino que también hay que aprovechar oportunidades. Porque si solamente aprovechamos el acelerarnos en la transformación digital, puede ser que nos quedemos rezagados o no tengamos la velocidad de la transformación digital. Por eso hay que mirarlo con ojos prospectivos, sabiendo que vamos a tener que recurrir a viejas prácticas o nuevas prácticas, y algunas que no sabemos cuáles son. Y lo último que les estaba comentando era que este tema del COVID no es un tema solamente económico, sino que ya se están observando temas y se espera que las personas tengan deficiencias alimenticias, con lo cual ya no es un tema de alimentación, sino también de baja o disminución en las capacidades cognitivas de las personas. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos a ese fenómeno y aprovechando la transformación digital. Dicho esto, doy el paso a Iván. Doy el paso a Iván para que
se presente y nos haga su presentación. Permítanme, Iván. Perfecto. Iván, es todo tuya la pantalla. Gracias. Listo, gracias. Buenas noches con todos, primero que nada. Buenas noches. Igual. Voy a compartir también lo que tengo acá. Ustedes. Contacto con nosotros y todo. Cuando un día empezó a toser y... Apaguen los micrófonos, porfa, por favor. Listo. Bueno, como decía Cristian, nos conocemos hace bastante tiempo. Ante todo, quiero que esto sea más bien una especie de conversatorio, hacer algo que no sea tan rígido en estructura. Entonces, la idea es que voy a ir exponiendo algunas ideas, algunos temas de cosas que he vivido, en las que he trabajado, y si en el camino van saliendo preguntas, van saliendo dudas, las vamos desarrollando. Entonces, tomando en cuenta lo que decía Cristian de qué oportunidades tiene Latinoamérica en el mercado global, cuando se refiere a transformación digital, voy a hablar un poquito de esto. Bueno, Cristian ya hizo una presentación sobre qué es lo que yo he hecho. En esta pantalla simplemente he tratado de sumarizar un poco las diferentes experiencias que he tenido, las empresas por las que he pasado, tanto local como internacionalmente. Un poco de forma anecdótica, llegué a algún momento a decir que era un poco un gitano, porque no estaba en un lugar fijo. Pero todo ha sido conectado mucho con el tema del desarrollo de proyectos y de negocios. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que creo que es importante recalcar es que ya llevo un poco más de 4 años trabajando remotamente por completo y trabajando para principalmente compañías de los Estados Unidos de forma directa. Quería arrancar con esta frase porque tiene una historia por detrás, una anécdota. De Nobody hires someone from Ecuador. Nadie contrata a alguien de Ecuador. Esa frase, que la primera vez que la escuché me golpeó, la escuché mientras estaba en Startup Chile. Ya vamos a hablar de cómo está estructurado eso y qué experiencia eso me trajo. Y simplemente éramos un grupo de personas de diferentes empresas, de diferentes partes del mundo, que estábamos en una reunión ya fuera de la parte formal, era una socialización. Y había muchas personas que venían de la parte de Silicon Valley, donde hay muchísimas empresas, startups que funcionan a nivel mundial. Y la idea era conocer al resto de personas que estaban ahí. Entonces, preguntando, ¿tú dónde vienes? Que si alguno era de Francia, el otro era de Italia, Uganda, Alemania, bueno, un montón de lugares. Y de repente, cuando conversan conmigo, digo, yo soy de Ecuador. Y literalmente una de estas directoras de una startup dijo esto, es decir, nadie contrata a alguien de Ecuador. Yo lo confieso, soy bastante patriota, si se puede decir de cierta forma. Me sentí ofendido. Digo, ¿por qué dices eso? Que tiene que ver que sea de Ecuador para que no nos contraten. Pero realmente tenía algo de fondo que era sumamente importante. Y es que no tengamos las capacidades. No sabían, o en el mercado global, no sonamos para más cosas que lo que ya, si leemos la historia económica del Ecuador, lo típico de solamente exportar materias primas y todo eso. Entonces, voy a ir desarrollando un poquito más esta idea para que veamos cómo podemos llegar a un cambio. De hecho, la última parte de esta anécdota, que es curioso, hasta el día de hoy me mantengo como amigo de esta persona. Y la semana pasada justamente conversamos y me dijo muy contenta, ¿sabes qué? Acabo de contratar a un ingeniero ecuatoriano para que venga a trabajar en mi empresa y se haga cargo de toda el área de desarrollo.
obviamente ahora se complicó un poco el tema porque sí necesita que se vaya a vivir a Estados Unidos y todo esto del COVID cambió un poco la historia. Pero es un antes y un después con la primera conversación que tuvimos. Entonces, la imagen que todos nosotros tenemos siempre de Silicon Valley es ese espacio donde están todas las empresas muy grandes, está Apple, está Google, está el mismo Microsoft, están un montón de empresas enfocadas principalmente en tecnología y donde el costo de desarrollo de muchos de estos proyectos es bastante alto. Por eso, y más aún con lo que está pasando actualmente, están comenzando a ver hacia afuera. Y uno de esos lugares hacia los que están viendo es Latinoamérica. Ya no simplemente decir, ok, busco profesionales en Tailandia, en Pakistán, en India. De repente comenzaron a decir, ¿por qué no ver hacia el sur, hacia los vecinos que tenemos, que inclusive están mucho más cerca que cualquiera de los otros países que pueden participar? Con respecto a esto, hay un tema sumamente importante y que sí me interesa recalcar que no es algo reciente, no es algo que pasó el año anterior o hace 2 años. Este es el listado de las incubadoras y aceleradoras en Latinoamérica. Hay muchas de ellas que ya tienen cerca de 15 años empujando y tratando de desarrollar todo lo que es el tema de tecnología o de proyectos innovadores en la región latinoamericana. ¿Y por qué hago hincapié en que no solamente es tema tecnológico? Como les decía, yo participé en lo que es Startup Chile y había proyectos que tenían que ver con biotecnología, con salud, con educación. Era todo lo que tenga que ver con innovación y que se pudiera llevar a desarrollar dentro del territorio chileno. La característica específica de Startup Chile es que es financiado por el gobierno chileno. Ellos quieren que buena parte de esas empresas lleven sus proyectos a Santiago principalmente, a otras regiones también, pero que se queden ahí, que lo conviertan en sus oficinas. Porque de lo que hablábamos hace un rato con respecto a Silicon Valley, todos los proyectos en lo que es temas de inversión en Estados Unidos de tecnología suelen irse primero a Silicon Valley, pero ya es un mercado que está bastante saturado. Entonces ahora hay nuevos hubs, nuevos lugares de concentración. El segundo normalmente en Estados Unidos es Nueva York, de ahí se está moviendo un poco a Austin, en Texas, y también podría considerarse como el cuarto nodo, la zona de Florida. Pero el resto del mundo también está diciendo, hey, yo quiero una parte de eso, yo también quiero tener un nodo de desarrollo de nuevos proyectos, de nuevas tecnologías. Y es esa pelea. En el caso de Startup Chile, que es el que más les voy a hablar, se hace una inversión actualmente de $50,000 por empresa. Se hace 2 veces al año y es a cada empresa que se acepta, que ustedes pueden postular y participar en el proceso de selección, y si son seleccionados, se les entrega $50,000 sin equity. Eso quiere decir que no necesitan devolver ese dinero, sino que simplemente, ok, utilízalo para desarrollar tu empresa y el pago que tienes que hacerme es quédate y trata de contratar gente chilena y hacer que tu empresa crezca y florezca acá. Eso creo que nos da bastante para hablar. Como otro ejemplo, otras de las incubadoras de ese estilo está Guaira, que es de Telefónica, que también está tratando de hacer exactamente lo mismo. Si hacemos una analogía con lo que pasó ahora con el equipo Movistar, que tenía diferentes ciclistas, es un poco lo mismo. Es decir, ok, voy a crear mi equipo de innovación que está a lo largo de Latinoamérica. Donde estén, yo los voy a ir a buscar y los voy a incluir dentro de mi equipo. ¿Okay? Está Social Lab, que ese tiene base en Argentina. Todos son la misma idea, invertir y tratar de desarrollar nuevos proyectos. Ruta N, que está en Colombia, también Colombia, específicamente Medellín, es un lugar sumamente interesante con respecto al desarrollo de proyectos y de empresas. Y
también les estoy nombrando otras de las iniciativas a nivel gubernamental, en el caso de Startup Brasil y Startup Perú. Hay muchísimas más. Estas que estoy poniéndoles acá son solo las más conocidas o las que más van a escuchar probablemente si buscan en Internet. De hecho, solo una anécdota, en el caso de Startup Chile, ya ellos muchas veces los denominan el Silicon Valley. Iván, Uh-huh. me parece que David y Juan han levantado la mano. No sé si tienen alguna pregunta. David Mina, Juan Baer. No, en mi caso se debe haber activado por error. Yo levanté para Antes mencionarle que que no tenía quería las hablar. diapositivas y me olvidé de bajar, Ajá. perdón. Ya abajo, sí, perdón. Ajá, ya, perdón. Iván, sigue nada más. Gracias. Ok, no hay ningún problema. Regreso acá un segundo. Un poco de lo que les estaba diciendo, en nuestro caso, en la experiencia que tuvimos en Startup Chile, vale la pena recalcar, no somos el único equipo ecuatoriano que ya ha formado parte de Startup Chile. De hecho, creo que nosotros éramos como el tercer equipo dentro de la historia de Startup Chile. Luego les voy a enseñar unos números de por qué eso me resulta interesante. ¿Cuál es el proceso normalmente de Startup Chile? Uno postula con su proyecto, no debe tener más de 1 año y medio de creación, o 2 años, si no me recuerdo, de eso habría que revisarlo bien, para poder ser seleccionado. ¿Okay? Y debe haber integrantes que estén dispuestos a irse a pasar una temporada o a vivir ese tiempo ahí en Chile. Obviamente la idea es que al largo plazo se vuelva una idea o un proyecto rentable y se quede de manera permanente. Algo que hay que también decir de las empresas que postulan normalmente, pueden ser aproximadamente entre 4.000 a 5.000 empresas, solo seleccionan a 100 por cada periodo. Hay 2 periodos al año. Entonces son solamente 200 empresas que entran al año. Y de esas 200 empresas, nos lo dijeron desde el día 1 y luego lo confirmamos, probablemente entre 5 a 10 sobreviven. Eso hay que tenerlo claro. No es simplemente decir, ok, vamos a lanzar un proyecto, va a ser todo genial, recibo dinero y me va a ir súper bien. No, es como en cualquier otro negocio, la ventaja es que tienes la inversión de un gobierno que te está apoyando, que te da el acceso a las personas importantes, a consultores, te habilita toda una red para que se haga ese proceso de ingresar al mercado chileno mucho, mucho más fácil, mucho más rápido. En la ocasión en la que yo estuve, esto fue entre 2015 y 2016, hubo más de 20 países participantes. Se imaginan la cantidad de mezcla y de experiencias que teníamos. Como les decía, había rubros totalmente diferentes. Solamente pensando en la fotografía que ven ahí, uno de ellos había desarrollado un aparato que permitía hacer el seguimiento del embarazo de una mujer sin el uso de una máquina de ecografía, porque él venía de Uganda y decía que el 60% de las muertes de madres durante el embarazo era porque simplemente no tenían acceso a un ecógrafo y no podían saber cómo iba avanzando el bebé. Había otro de mis compañeros que tenía una máquina para hacer producción de música, otros que hacían proyectos para venta de productos por internet, otros que hacían sistemas de fidelización. Bueno, había muchísimas cosas interesantes y eso que éramos apenas un equipo. ¿Sí? Pero lo importante es que quede claro que no solamente se enfoca en, ok, tengo que hacer una aplicación, tengo que hacer una página web, algo por el tipo. ¿No? Si tiene algo de innovación o un componente tecnológico, es suficiente para que pueda ser aceptado. Otra de las cosas que creo que es sumamente importante es ese porcentaje de que dice 29% de las empresas eran chilenas en esa promoción. Nosotros fuimos la promoción número 15. Eso quiere decir que ya habían pasado más o menos 7 años antes de nosotros, donde al principio la mayor parte de las empresas, de las startups que llegaban, eran internacionales.
Pero ¿cuál es el objetivo de este y todos los otros y las otras incubadoras? Hacer que comience a moverse todo el desarrollo a nivel nacional. Esa es la ventaja, porque muchas veces se dice, pero, a ver, entonces el gobierno, ¿para qué va a gastar plata en extranjeros si sale de los impuestos de los chilenos, en este caso? Es para que eso luego sea retribuido de esa forma. Ya, si mal no recuerdo, la última vez que vi los números de Startup Chile, actualmente ya están cerca al 40%. Quiere decir que ya no tienen que traer tantos proyectos, sino que ya los mismos chilenos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo una idea, me voy a lanzar a hacer esto de acá. Voy a crear mi propia empresa. Ahí creo que Cristian también lo puede corroborar. En tema cultural específicamente, en Chile no estaban muy acostumbrados a tomar riesgos. Estaban más acostumbrados a, ok, voy a trabajar para alguien, voy a permanecer dentro de esto, voy a hacer carrera y esa va a ser mi vida. Entonces, la idea de crear algo nuevo no era algo que saliera tan fácil. ¿Okay? Bueno, y el tema del capital semilla, eso lo hablamos y se puede ver más adelante. Esta siguiente imagen muestra el desglose de la participación de los diferentes países. Eso es exclusivamente en la promoción en la que yo participé, donde teníamos ahí lo que les decía, el 29%, que es el grupo más grande, era de chilenos, seguido por gente de Estados Unidos, Argentina, Brasil e India. ¿Sí? ¿Qué es lo llamativo de esto? Obviamente, Chile, por ser el país anfitrión, iba a tener, suena lógico que tuviera la mayor participación, pero el resto de países van asociados a la densidad poblacional. Y aquí es donde apenas ese 1% aparecía Ecuador. Y lo que les comentaba anteriormente de las otras promociones, habían existido pequeños grupos de 1 o 2 personas de ecuatorianos haciendo propuestas de proyectos. De hecho, durante el tiempo que estuve allá, conocí a 3 de ellos que luego de terminar el proceso de Startup Chile, de recibir su financiamiento y todo eso, decidieron quedarse y seguir adelante. Hasta el día de hoy siguen allí. Pero si tratamos de compararlo o ver contra el resto de países, históricamente tenemos muy poca presencia. Por eso también lo que me decían o me dijeron al inicio, nadie contrata a alguien de Ecuador porque nadie conoce qué es lo que puede ofrecer Ecuador. Como para ir cerrando este tema, ¿qué es lo que logro resaltar o rescatar de esa experiencia en Startup Chile? Tenemos muchas más similitudes que diferencias de lo que nos podemos imaginar. Ahí habían empresas australianas, había empresas francesas, y cuando conversábamos, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que le pasa a tu empresa? ¿Qué es lo que se te hace más difícil al momento de comercializar tu idea, de tratar de posicionar tu producto? Eran exactamente los mismos problemas. Las mismas cosas que a nosotros nos habían pasado aquí en Ecuador. El conseguir financiamiento, el conseguir que nos abran una puerta, el tratar de transmitir el mensaje de qué es lo que queríamos hacer con nuestro proyecto, es exactamente el mismo. Lo interesante aquí es, al ver a nivel global, cómo podemos aprender del otro. Porque si tenemos el mismo problema, cada uno va a tener una solución diferente. Y entre cada uno de nosotros vamos a poder apoyarnos y probablemente sacar una solución mucho más interesante. Ahora, integrando un poco cuál fue esa experiencia, como les decía, hubo más de 20 países y cada uno con sus rasgos o características de cultura, que son los que me fueron permitiendo también llegar al punto en donde estoy ahora. Les comentaba, ya tengo 4 años trabajando de manera remota, y algo que me faltó aclarar es que lo que se convirtió en la puerta para hacer eso fue justamente mi paso por Startup Chile. Porque una vez terminado ese proceso, no solamente que se abren puertas, sino que, yo lo digo abiertamente, la experiencia me cambió, me hizo ver las cosas de una manera distinta.
hizo pensar en, ok, mis límites no son mi empresa, no es Guayaquil, no hay una restricción de dónde puedo aplicar, qué es lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Sé que suena quizá un poco soñador o algo por el estilo, pero es real. Por más de que ahora estemos un poco limitados con el tema de COVID, seguimos dentro de un mundo globalizado. ¿Okay? Iván, una de las cosas... ¿me permite Sí. un segundo? Como la aplicación no permite ser coanfitrión, estás tú de anfitrión único y hay gente en la sala de espera esperando. Vale. Listo. ¿Ya? Gracias. Si se fijan en este cuadro, espero les llame la atención las diferentes reacciones. Y es que cada cultura tiene una forma de hacer negocios y de trabajar diferente. Y cómo mezclamos esto, cómo llevamos adelante esto aquí. Se los comento, otra vez contándoles una historia. El primer trabajo remoto en el que pude participar, literalmente éramos un equipo que estábamos un brasileño, un chico de Brasil, un chico de Argentina, nuestro jefe en Nueva York, otro coordinador también ahí mismo en Nueva York, y 2 chicos en Rusia. Yo sé que probablemente hasta les suene como esos chistes de tal nacionalidad entran a un bar, pero era totalmente cierto, y es cómo colaboras, cómo te entiendes para trabajar día a día cuando tienes horario diferente, porque mientras nosotros nos despertábamos, los rusos ya estaban a la mitad de su jornada, listos casi a terminar, e igual teníamos que conversar y tratar de pasarnos los temas, y donde también llevamos las cosas de manera distinta. En las imágenes les estoy mostrando el caso de los japoneses, que son mucho más formales, que rechazan un poco esto del contacto físico. Bueno, también una muestra un poco de Rusia que me tocó vivirlo, donde algo sumamente sencillo. En una reunión, lo más común que pueden ver acá en Latinoamérica es que de repente lanzamos una broma y para ellos eso era casi pecado. ¿Verdad? Ok, estamos en algo de trabajo, no tienes por qué decirme ninguna cosa graciosa. Y no es que eran personas gruñonas ni nada por el estilo, simplemente decían, ok, esto no es el espacio para eso. Mientras que el cuadro que está abajo hacia la derecha es un poco más nosotros, los latinos, que inclusive en una reunión de trabajo, si es alguien con el que ya nos conocemos, llegamos y nos saludamos, nos reímos, va el abrazo y todo eso. Entonces, resumiendo un poco tenemos que tener una visión ya no solamente de estoy en mi pequeño espacio donde sé las reglas, sino asumir que no sé nada, asumir que debo entender la parte cultural de cada uno de ellos. Sí. Y eso va a tener que ver con la parte de las relaciones comerciales. Ahora sí, ya entrando un poco más en los temas que tienen que ver con la charla. Una de las cosas que hacen interesante a Latinoamérica para principalmente Estados Unidos, Europa, es que a nivel cultural es mucho más fácil relacionarnos entre Latinoamérica que si hacemos una comparación contra India, contra Pakistán, inclusive por el tema del idioma. Si bien nosotros tenemos como idioma principal el español, estamos mucho más acostumbrados, se nos hace más fácil, primero, aprender inglés y segundo, compartir desde expresiones o el estilo de trabajo que podemos llevar. Otra de las cosas interesantes, desde la perspectiva específicamente de Estados Unidos, es la poca diferencia horaria. Ahí también hablando de las empresas que están buscando ahorita, que están viendo hacia Latinoamérica, una de las primeras cosas que ponen como restricciones es que la zona horaria en la que esté la persona no supere las 4 horas de diferencia
contra las oficinas centrales. Eso quiere decir, si estoy en Nueva York, no puedo pasarme más o menos 3 horas aproximadamente del horario de aquí de Ecuador, por ejemplo. Es una de las cosas que interesa, porque si no, van a tener esos desfases sumamente grandes que pasa con China, que pasa con India, que pasa con Rusia, inclusive también, donde tenemos esa separación que hace difícil la comunicación. ¿Okay? Otra de las cosas importantes y que tiene que ver con la realidad actual, es que el trabajo remoto no tiene nada que ver con trabajo 24/7. Es algo estructurado donde igual hay una hora de inicio, hay una hora de fin, hay un ritmo bastante marcado. Luego vamos a hablar un par de cosas que tienen que ver también con ese ritmo. Entonces, ¿qué es lo que buscan desde afuera? O pongamos desde afuera para definirlo como, en este caso, mercados norteamericanos y europeos hacia Latinoamérica. Primero que nada, profesionales capacitados. Y eso se los puedo corroborar en este momento. La empresa con la que yo trabajo actualmente está en el segundo hub de desarrollo de Estados Unidos, que es en Nueva York. Y lo primero que me dijeron, arrancó el COVID y el requerimiento o el pedido de profesionales hacia Latinoamérica se triplicó. Fue todo el efecto contrario. En lugar de perder trabajos, comenzaron a aparecer muchos más. Obviamente eso tiene su trasfondo, porque era, ok, ya no quiero profesionales recién graduados de la universidad en Estados Unidos que me van a hacer perder tiempo porque necesito ser rápido, necesito poder resolver mis problemas, necesito poder enfocarme en lo que tengo que hacer. Entonces, ok, me voy a Latinoamérica, donde ya tengo a la gente que está lista y voy a poder contratarla de manera mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, es un efecto inverso. Y eso es una conversación que tuve hace unas 3 semanas. Otra de las cosas que están buscando, personas que entiendan las necesidades del negocio. Y eso también solo lo da la experiencia dentro del área de trabajo en la que estén. Algo que me faltó recalcar, si bien es cierto que la demanda más grande está en el área de TI, no es lo único que se está pidiendo. Se está pidiendo profesionales en gestión de proyectos, están pidiendo también profesionales en mercadeo, en administración de procesos, un montón de cosas. Ya no está para nada cerrado exclusivamente a el área de tecnología. Como les digo, sí sigue siendo lo de mayor demanda, pero ya no es lo único. Otra de las cosas importantes es que al trabajar de esta manera hay que enfocarse en objetivos y no en el número de horas laborables. Tuve una conversación con una empresa nacional hace una semana aproximadamente y me decían, pero es que no sé cómo hacer el control de la hora de entrada y salida de las personas. Y lo primero que les dije es que tienes que olvidarte de eso. Al trabajar de esa forma, se parte de una relación de confianza. Y sí entiendo que es algo difícil de comprender, especialmente acá en Latinoamérica, o claro, hablando específicamente de Ecuador, porque lo primero que pensamos es, ¿cómo sé que me está diciendo la verdad? Pero es eso lo que tenemos que prepararnos, es eso lo que tenemos que corregir, porque ya les digo, tengo más de 4 años y siempre las personas con las que he trabajado ni siquiera se han preguntado si, ok, ¿será que Iván arrancó a las 9 de la mañana? ¿Será que se fue a comer 2 o 3 horas? No, porque es simplemente mi compromiso. Yo les dije, yo voy a arrancar a tal hora, voy a hacer tales tareas, voy a entregarte el proyecto y establecimos compromisos bastante fijos. ¿Sí? Eso es algo en lo que se tiene que trabajar y que si lo podemos demostrar, abrimos las puertas de manera muy importante hacia esos mercados. Otra cosa sumamente importante, ser preciso al momento de comunicar. No lo digo
con ánimo de molestar a alguien, pero en general, en Latinoamérica tenemos esa parte que creo que nos quedó de las novelas, de querer explayarnos al tratar de contar una cosa o una historia. Y tanto en mercados gringos como europeos, lo primero que van a pensar es, no, solo tengo 5 minutos, explícamelo en esos 5 minutos porque no te puedo dar más tiempo. Y si no me convences, perdiste la oportunidad. Entonces, hay que lograr hacer eso. Probablemente alguna vez habrán escuchado lo del famoso elevator pitch, que es, explícame tu proyecto en el tiempo que tomamos el elevador, el ascensor, y vamos de la planta baja al 5.º piso. No tienes más tiempo que eso para conseguir tu oportunidad y lograrlo. Hablando de experiencia personal, es uno de los cambios también que me tocó acostumbrarme. Por ejemplo, con cualquier cliente internacional, te puede decir, tenemos una reunión de 15 minutos y literalmente arranca, si es de 10 a 10 y 15, arranca a las 10 en punto, 10 y 16, si se pasó, te van a decir, ¿sabes qué? Lo siento, nos tardamos demasiado, reagendemos. Porque eso quiere decir que no pudiste expresar tu idea claramente y que no te preparaste para la reunión. Entonces, ok, vamos a tener que hacerlo en otro momento. Algo que suena tan sencillo. Y eso va conectado con el siguiente punto, que es el respeto al tiempo de los demás, porque cada uno va con un ritmo distinto. ¿Okay? Ya entrando más en la parte de trabajo remoto, algunas cosas que creo que son interesantes de nombrar, algo que ya les había dicho, lo que no está limitado solamente a áreas de TI. Otra cosa que es importante es decir que no es un tema económico. Están enfocándose en encontrar el talento, no importa en qué lugar esté. Porque es un problema sumamente difícil. Y también se los puedo corroborar del lado nacional. A quienes, algunos de ustedes que haya estado a cargo de contrataciones saben lo difícil que puede ser aquí encontrar personal capacitado. Ahora, en el tema de las startups, de las empresas internacionales, es exactamente el mismo escenario. Lo que les decía al inicio de la experiencia en Startup Chile. Éramos más de 100 empresas de 20 países diferentes y todos decíamos exactamente lo mismo. Qué difícil que es contratar gente. Qué difícil que es encontrar un profesional capacitado. Ya no hay ese límite de dónde lo encuentro. Es lo que están diciendo todas las empresas. Okay, entonces, si no lo encuentro en mi país, voy al país de al lado. Si no lo encuentro en el de al lado, me voy más lejos. No importa. Quiero un profesional que me resuelva mis problemas y lo pueda hacer de la mejor manera posible. Okay. Otra de las cosas sumamente importantes en cuanto al trabajo remoto es que permite tener una mejor calidad de vida. Y eso hago la conexión en este rato con lo que está pasando actualmente aquí y en el resto del mundo. Que muchos dicen, no, pero es que no me gusta el trabajo remoto porque tengo más horas encima o tengo más responsabilidades. Hay una diferencia bastante importante. Lo conversábamos entre algunos amigos. Yo tengo un trabajo remoto porque la empresa decidió tener esa perspectiva desde hace algunos años, decir, ok, parte de mi personal no va a estar en el país, no va a estar en la oficina. En cambio, en este momento lo que pasó es, ok, no puedo ir a la oficina, ¿qué hago? Estamos recién, o muchas empresas están recién averiguando qué es lo que se hace o viendo cómo lo solucionan. No es lo mismo. Es muy distinto no tener una estrategia definida de cómo manejar el trabajo remoto. Cuando sí está bien manejado, todas las personas que he conocido que ya tienen buen tiempo trabajando remotamente, tienen más tiempo para pasar con su familia, no tienen que gastar inclusive en transporte, pueden disfrutar de hacer cosas que les gusta más a ellos. Y eso se ve retribuido en la empresa. En la compañía que estaba anteriormente, hasta el año pasado, el jefe del departamento de desarrollo estaba a 4 horas de la oficina. Y le permitieron eso porque él era más feliz así. Él simplemente decía, estoy más cerca de mi abuela porque ella tiene problemas, quiero estar pendiente de ella.
y no quiero hacer ese viaje a cada rato de estar yendo a la oficina en Maryland. Y lo agradecieron porque, él lo agradecía porque le permitieron tener ese contacto familiar que él tenía y estaba mucho más comprometido con la empresa. Por eso les digo, es una perspectiva diferente cuando es una decisión de la empresa y del empleador. Una de las cosas que están pasando actualmente es que eso sí es empujado por esta situación actual, es que muchas empresas se están dando cuenta que sí pueden mantener un ritmo con equipos distribuidos geográficamente y darse cuenta que, ok, no me cambió la calidad de los entregables que me están dando. Siguen siendo igual de efectivos y están más cómodos en ciertos casos. Entonces, a más de una empresa actualmente, ya le he escuchado, inclusive lo que les comentaba hace un momento, que aquí localmente ya tuve una conversación con una empresa que quería que los ayudemos a organizar el tema de trabajo remoto. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a regresar a la oficina. Inclusive, si se acaba la cuarentena, si volvemos a la normalidad, ya no es necesario. Nos dimos cuenta de que podemos tener una operación con menos costos en temas de infraestructura y con mayor flexibilidad para la gente que trabaja con nosotros. Y exactamente lo mismo está pasando en México, con la gente que tengo contacto allá, en Costa Rica lo mismo. De hecho, solo como parte de anécdota también, la empresa anterior en la que yo estuve se llama WeKnow de Costa Rica. Ellos son completamente remotos. No hay, bueno, hay 3 personas que van a una oficina. El resto no va a ninguna y son cerca de 60 personas. Otra compañía en la que estuve por casi 2 años, Baires de Argentina, ellos hasta cuando yo estuve estaban cerca de 600 empleados. De esos 600, apenas 50 iban a la oficina. El resto eran todos remotos. Hoy en día son más de 1000 empleados. E igual, la parte administrativa central siguen siendo un poquito más de 50, que son los únicos que van a las oficinas. Entonces, ya no es una tendencia ni es algo de ahorita. Viene pasando y se viene moviendo desde hace bastante. Y específicamente en el tema, o en la parte latinoamericana, lo que nos hace atractivos es la capacidad de adaptación al cambio. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con alguien, ya sea de Europa o sea de Estados Unidos, lo primero que les van a decir, ¿cuál es tu área? Pensando específicamente en mi trabajo, probablemente les van a decir, no, yo soy de infraestructura, yo soy de front-end, yo soy de back-end. Mientras que lo más probable es que al latinoamericano les van a preguntar, ¿cuál es tu área? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos adaptamos a que, ok, yo puedo aprender o puedo hacer lo que me pidan. Pero eso sí tiene un catch, tiene una parte delicada, que es, no hay que tampoco venderse como, hey, yo puedo hacer cualquier cosa, porque eso también da la imagen, y lo he visto pasar a las empresas internacionales de, ok, yo no creo que realmente sea capaz de hacer todo bien. Entonces, crea desconfianza. Pero hay que saber llegar a un equilibrio. Ahí vamos cerrando ya un poco más de los temas. El Nearshore Outsourcing, ¿a qué se refiere específicamente? Es a ya no ver hacia afuera porque me resulta más práctico o más efectivo, tanto en costos como en productividad, el buscar ya no mover la operación muy lejos de donde estoy trabajando, sino relativamente cerca. Si quisiéramos hacer la comparación solamente dentro del ámbito nacional, sería decir, ok, tengo mi empresa en Guayaquil y voy a pasar parte de mi plantilla de trabajo, de mi equipo de trabajo, a Milagro. Estamos a 45 minutos. Podría ir a verlo si quisiera, pero tengo algunas ventajas. El costo de vida es distinto. Tengo un grupo de personas distintas de las cuales puedo escoger. Ya no me limito a
roster, al grupo de personas o la selección de recursos humanos que normalmente tendría. Es, en términos sencillos, es el poder buscar de mis vecinos o de lo más cerca posible quienes pueden trabajar conmigo y con los que no sea tan difícil trabajar porque no somos tan distintos. ¿Okay? Eso es lo que están haciendo principalmente Estados Unidos, como les dije al inicio, está tomando muchísima fuerza en este momento. ¿Dónde se está moviendo eso? Hay varias plataformas donde se puede encontrar esa información. Los que están en la lista, México tiene específicamente en la zona de Guadalajara, tiene un hub de desarrollo de innovación muy, muy fuerte, de muchos de los productos que inclusive ustedes pueden ver, este es un producto gringo. Probablemente fue diseñado y desarrollado en Guadalajara. Colombia, lo que les decía, el caso de Medellín, exactamente lo mismo. Ya es un poco como lo que, inclusive lo que cuando ustedes piensan en el iPhone es un producto hecho por Apple, diseñado en California. Sí, fue pensado ahí, pero toda la producción, todo el trabajo fue hecho en China. Obviamente salvando sus distancias, podemos pensar en ese tipo de cosas. Hay equipos que venden sus productos desde Estados Unidos, pero todo su equipo, toda su producción está en Santiago de Chile. Inclusive les podría decir, en la zona de Las Condes hay un área muy, muy grande que es solo empresas norteamericanas, donde está todo su personal. Y mandan inclusive gente de India a trabajar ahí. La parte de Argentina, otra historia muy aparte también. Hay una cantidad impresionante de desarrollo en esa área. Bueno, Guatemala, Uruguay y Perú son los países de la región que están sonando muchísimo. Obviamente, ¿quién falta en esa lista? Nosotros brillamos por nuestra ausencia. No tenemos ese nivel. Sí, tampoco hay que ponerlo como un tono pesimista. Hay impulsos que se están haciendo aquí, hay movimiento, hay que seguir ese camino, hay que darle con mucho más fuerza, especialmente en estos momentos. Esto como para mostrarles un poco de quiénes ya comenzaron a cambiar esa idea también de lo que les comentaba al inicio de que nadie Iván, contrata a alguien de Ecuador. te digo, el tiempo estamos justitos. Vale, sí, igual falta poquito, voy a tratar de acelerar un poco. Para ir cerrando esto, Globant es una de las compañías más grandes que hace contratación remota a nivel sudamericano. Ellos fácil creo que están por encima de los 5.000 empleados, Byredet que está por encima de los 1.000. JobCity es una compañía de Quito que está haciendo lo mismo, que ellos ya están haciendo contrataciones en Ecuador para trabajar en Estados Unidos y en Europa. HireYama, que es la compañía con la que yo estoy hablando actualmente, que igual es mixta, mitad ecuatoriana y mitad americana, pero que igual están apuntando hacia el área de Nueva York. Y literalmente lo que me dijeron, queremos conseguir la mayor cantidad de talentos en Ecuador que puedan ofrecer servicios hacia los Estados Unidos. ¿Okay? Como para hacer una revisión rápida en temas de e-commerce, que también Cristian habló al principio, pasamos por diferentes experiencias. Me voy a enfocar específicamente en esta de aquí, en la de Prati, por una sola razón. Actualmente, si mi memoria no me falla, ya debe tener 12, 13 años, no, 13 años funcionando. Y cuando arrancamos, esta plataforma ya se la reemplazó, que fue en la que yo trabajé originalmente, estuvo funcionando por más de 12 años. Originalmente no había la idea o el apoyo desde el nivel de gerencia, es decir, esto es algo que va a funcionar. Era como, bueno, me dicen que es buena idea tener presencia en Internet, vamos a hacer la prueba a ver si es que esto funciona. ¿Okay? Pero
a medida que fue pasando el tiempo, creo que fue cosa de un año más o menos, se dieron cuenta de, ok, esto sí es algo que vale la pena, en lo que vale la pena invertir. Y a día de hoy, obviamente por temas de privacidad no puedo darles números ni nada por el estilo, pero fácilmente puede compararse con una tienda física. ¿Okay? Sin la necesidad de tener la cantidad de gente o los recursos que implica tener una tienda física. Y es enteramente en Internet. Actualmente es una de las cosas que más problemas ha causado durante esta cuarentena, que es, ok, todos querían poder seguir vendiendo, pero ¿cómo lo hago? Es un poco como el gráfico que mostraba Cristian al principio, de que nos agarró y lo que muchos pensaban, algún día lo puedo hacer, me interesaría ver si logro. Ahora, si ya no lo hiciste antes, es demasiado tarde, te golpeó la ola y te tumbó. Mientras que estas cosas como este tipo de tiendas, yo les digo, ya tienen más de 13 años y funcionando completamente con la parte de pago, con la parte de entrega. Es algo que ya se podía hacer en Ecuador, pero no se le dio la importancia. Muchísimas empresas, recién en cuestión de los 2 últimos meses las he visto correr tratando de montar algo y ver, ok, ahora cómo hago para poder también, primero, tener una página, segundo, poder vender por internet. Y tenemos algo que nos está pisando los talones. Esto es una noticia, si se fijan, la noticia es de abril, 20 de abril de este año. Amazon está contratando 1.000 personas en Colombia, porque desde 2018 ya comenzó a montar operaciones, porque va a poner a funcionar ya un warehouse para toda Latinoamérica en Colombia. Escogió Colombia porque es como el punto central para distribuir al resto de Latinoamérica. Si ya no estaban preparados, si hace un par de años no tomaron la idea, o hace 10 años no tomaron la iniciativa de montarse en algo de e-commerce, en el momento que desembarque completamente Amazon acá, ¿cómo se van a poder defender? Y creo yo que es una de las cosas que con los cambios que estamos teniendo nos va a dar muchísimo, muchísimo más fuerte. Con esto terminamos. ¿Cuáles son los retos en el país? Las pasarelas de pago, las formas de pago. Actualmente existen varias formas para recibir los pagos, pero siempre ha habido un bloqueo a nivel organizacional. No es un bloqueo tecnológico, porque, por ejemplo, muchas de estas plataformas, que es lo la primera condición que ponen, y es ¿cuánto vende tu empresa? ¿Cuánto me vas a facturar? ¿Me vas a garantizar un movimiento mínimo? Si no, no habilitan la plataforma de pago. Y eso evita que muchas empresas puedan utilizarlo. Cuando iniciativas como Stripe, que es lo que se utiliza en Estados Unidos, literalmente puedes ir al supermercado, compras un aparato, está ahí colgando y ya puedes cobrar por internet, yendo al supermercado. Si no facilitamos eso, si no empujamos, como les digo, o sea, no es un tema técnico, es un tema de decisión y de aplicarlo a nivel de bancos, a nivel de empresas, para facilitar eso y poder expandirlo. Todo el tema de logística de distribución, que obviamente bajo estas condiciones va a ser bastante más difícil, y las herramientas que nos permitan integrarnos de manera más sencilla. Solo una mención especial, estas 2 plataformas que están acá abajo, Kushki y Payphone, son de desarrollo nacional. Y, por ejemplo, Kushki está ya arrancando en México, tiene presencia en Colombia, en Chile y Argentina, si no estoy mal, que les permite realizar cobros con eso. Lo que quiero decir con eso ahí es, hay gente que se está moviendo acá, hay proyectos que se están queriendo desarrollar y que ya están logrando cumplir con algunos de sus objetivos. Hay que enfocarnos en qué es lo que podemos hacer y qué es lo que ya están haciendo los demás. Eso es más o menos algunas de las cosas que quería comentar. Así, Cristian, te paso de vuelta el control. Ok. En todo caso, ya apareció una pregunta, Iván. Bueno, nos vamos a dar unos 5 minutos máximo, o 7, para atender alguna pregunta. Mira, Juan Baer
pregunta cómo se ve el tema, bueno, la escribió por el chat, cómo se trabaja en cuanto a derechos y responsabilidades laborales con trabajo a distancia. En el caso particular de uno trabajar para una empresa de Estados Unidos, ¿cómo se manejarían cosas como el seguro social y la justificación de los ingresos? Creo que eso ya lo tienes controlado hace varios Sí, años. sí, sí, sí. Sí. De hecho, por ejemplo, obviamente eso abre los ojos a nivel gubernamental. Y, por ejemplo, en el caso específico de Biden, ya están abriendo, de hecho les tocó abrir oficinas físicas en cada uno de los países donde tienen empleados. Entonces, aquí sé que en Quito ya lo tienen porque era la única forma de cumplir con todas las obligaciones de la ley. En Buenos Aires lo mismo, en Sao Paulo lo mismo, en Bogotá lo mismo. La única restricción es que no lo hacen inmediatamente, porque dicen, si tengo un empleado no voy a abrir una empresa por un empleado. Ya cuando tengo por lo menos unos 5, ok, voy, por lo menos pongo un contador o una persona ahí que se encargue de temas de recursos humanos, pero sí, todo tiene que seguir el proceso legal. Algo que puede resultar interesante, lo que es retribución o ingresos, no es secreto para nadie, superan por bastante lo que paga una empresa nacional, porque se maneja los valores de afuera, realmente. Sí, es importante, Iván, recalcarlo a todos. Se pagan las tarifas del país de origen, pero si tienes oficina en el país, te pueden garantizar todo lo que es la seguridad social. Obviamente, como todo análisis financiero, como tú decías, si ya tienen 5, ya se puede hacer algo. Exacto. Lo otro es, ¿cómo es? Ahí aparece otra pregunta. ¿Qué fortalezas no técnicas se deben tener? Eso es sumamente importante. De hecho, Creo que creo las que se me dijiste escapó. varias. Sí, me faltó resaltarlas quizá. Específicamente el tema de comunicación, porque por ejemplo, sin ánimo de echarme flores ni nada por el estilo, pero una de las cosas que han valorado en mi trabajo es que me dicen, tú entiendes lo que estoy tratando de hacer, o tú puedes explicar sin entrar en temas demasiado técnicos. Y es algo que, o sea, no solamente con trabajo remoto, trabajando en Ecuador veía lo mismo, que de repente alguien del área técnica se enredaba mucho y, a ver, no, mira, lo que quieren hacer es tal cosa, entonces tema comunicación, y segundo, enfoque de negocios. Todo lo que hacen, no importa si es el área de marketing, si es el área de tecnología, si es el área de recursos humanos, es con un objetivo en específico. Eso es lo que hay que siempre tener en mente. Si voy a hacer algo es porque la empresa quiere llegar a un X o Y objetivo. Entonces, es una de las habilidades que hay que desarrollar. Yo te puedo complementar algo, Iván, ahí. También que, bueno, también estuvimos en equipos internacionales. También capacidad de escuchar. Eso es súper importante. ¿Ya? Y un buen equilibrio de habilidades técnicas muy duras y habilidades blandas muy desarrolladas. Que eso parece que los latinos lo tenemos muy desarrollado, pero a veces nos damos cuenta que no es tan así. Sí. Ya trabajando hacia afuera, uno comienza a darse cuenta de ese tipo de cosas. Oye, hay Y otra esto, pregunta. Ah, perdón. Sigue. Hay otra, no, te iba a decir otra pregunta. Solo una cosita que quería recalcar, porque lo viví, me pasó, y es que tenemos que creerlo. Así de simple. Y le soy súper sincero. La primera vez que comencé a tratar directamente con un cliente en Estados Unidos que era de Tribune Publishing, de Trunk, que ellos manejan de New York Daily News, de Chicago Sentinel, de Orlando, no, ya manejan cerca de 20 diarios. Estaba muerto del miedo, porque lo primero que pensé es, ok, yo soy el ecuatorianito que va a comenzar a hablar con toda esa gente, digo, van a saber más que yo, van a poder hacer cosas mucho mejores que yo. Y después de la primera reunión fue, ok, no, yo sí sé lo que están pidiendo, puedo hacer todo ese tipo de cosas. Y de hecho, les hice pelea, si se puede decir en términos
a mucha de la gente de allá. Y creo que podría ser el caso de muchos de nosotros acá. Porque, sí, pero simplemente porque no tenemos idea, no hemos estado expuestos a eso. Ya cuando nos exponen, es como, no es tan distinto a la realidad que tenían. O tengo las mismas capacidades que esas personas que a lo mejor están al otro lado del mundo. Sí, eso nada más quería resaltar. Mira, hay otra pregunta, estaba mirando. Bueno, nos queda poquito tiempo, tampoco quiero excederme mucho en la dedicación de los estudiantes. Dice, Santiago pregunta, ¿cree que es tiempo de cerrar tiendas físicas y abrir más digitales? Por lo menos a nivel nacional. Tratemos de respuestas cortas para aprovechar y optimizar el tiempo, que nos quedan 2 preguntas más después de eso. De hecho, es lo más seguro que va a pasar. Sé que muchas empresas ya están cerrando un montón de tiendas y, como les digo, pueden llegar a generar el mismo nivel de ingresos. Sí, lo que sí acotaría es que, por ejemplo, ya muchas, como tú dijiste, como no estaban preparadas para comercio electrónico, llegaron tarde, son jugadores tardíos. El COVID lo único que dice es que son jugadores tardíos. Igual están quebrando a pesar de que entraron a comercio electrónico, igual están cerrando. Porque lo vieron como un tema informático, no como un tema de estrategia de negocio. Eso te digo, hoy día mismo he sabido un par de restaurantes y un par de tiendas que invirtieron muchísimo en el último mes y ya mandaron su mensaje que no damos más. Te paso otra pregunta. ¿Crees que puedes indicarme si es indispensable tener equipos multidisciplinarios y hasta qué punto son suficientes para partir? ¿Qué roles piensas que son los más importantes? Bueno, primero creo que la pregunta tiene muchos matices, depende del sector, pero bueno, ahí Iván te paso la pregunta. A ver, ahí depende de cómo se lo vaya a manejar, porque por ejemplo, en lo que me ha pasado a mí, lo de armar equipos multidisciplinarios no me toca a mí, lo armo. Ahí es donde entran estas otras compañías que son las que ya tienen el contacto directo con las empresas en Estados Unidos o en Europa. Y ellos son los que seleccionan. Dicen, ok, necesito a alguien de marketing, necesito a alguien del área de tecnología, ¿a quién tengo disponible? Tal. En varias de las empresas que he estado, funcionamos con el esquema de matriz. Entonces, nos vamos moviendo dependiendo del proyecto y dependiendo de la necesidad. Bueno, quizás también, más que multidisciplinario, es deslocalizado. Porque multidisciplinario lo podemos tener todos juntos. Yo creo que ahí son 2 matices, por eso está el tema de la matriz. Y hay una más que dice, ¿qué herramientas tecnológicas se están utilizando para controlar al 100% las actividades en el teletrabajo? En España se utiliza una aplicación que captura pantallas para ver si estás conectado. Ya, eso es una de las cosas que hay que analizar bien qué es lo que se quiere lograr. Personalmente, de mi experiencia, eso no funciona. Eso está asumiendo que la otra persona me quiere engañar de alguna manera. Y también, sí, justamente antes de que comenzara toda la pandemia, había un chico español haciendo teletrabajo acá y él me mostraba, mira, prendo mi computadora, pongo que comienza la actividad y me voy a tomar un café. O sea que es una estupidez. No sirve para realmente controlar la calidad del trabajo. Claro. Bueno, tú mencionaste recién la confianza. Y puedo decir que este domingo en un periódico en España, Javier Marcet, una de las personas que más escribe en innovación allá, lo dejó clarísimo. Y de hecho, ayer en una entrevista también lo decían varias personas. Es que si no tienes confianza, la malicia siempre va a salir. Yo puedo decir que hace unos 8 años atrás alguien instaló también un capturador de pantallas y el dueño de la empresa lo prohibió radicalmente. Porque dijo, si estamos usando eso, no es solamente que tenemos, o sea, estoy contratando gente para estar desconfiando de ellos, y eso no es el espíritu de una organización. Y dijo, y además hay otro problema, que si yo desconfío del trabajador, el trabajador puede desconfiar de mí. ¿Ya? Y ojo, el que esté en España, ojo, España en este minuto también está pasando por los mismos problemas de una empresa latinoamericana, que es que hay muchas empresas que no se prepararon para esta digitalización del trabajo, ¿ya? Y por eso están usando estas herramientas, que intentan controlarlo todo. Y les digo, en Zoom ha pasado
no lo digo por estar en esta charla, que la gente deja activado con el nombre y se va a hacer cualquier otra cosa, hasta que de repente le preguntas algo y no está. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la malicia es tremenda, pero como tú decías, por ejemplo, en Rusia, los hábitos hacen que la gente diga, oye, yo voy a trabajar 15 minutos, estoy 15 minutos trabajando. Entonces es una cosa súper importante. Y hay un tema importante que mencionaste también. Se ha observado, pero esto no es ahora, sino hace muchos años, que hacer reuniones de pocos minutos y que se respete el tiempo eleva la autoestima de las personas. Es un dato muy curioso que se está observando que ahora ha emergido con fuerza. Una pregunta, Iván. Te quiero hacer yo una pregunta. Es una pregunta súper difícil en un mercado que está muy saturado de conceptos muy acotados también. Tú llevas trabajando muchos años en equipos dispersos, deslocalizados, en temas de innovación y no de innovación. El tema Agile, ¿cómo entra en todo este panorama? Porque tú dijiste una cosa muy importante. No es lo mismo trabajo remoto que teletrabajo. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Y producto de eso me lleva a la siguiente pregunta. Agile, porque tú ya hacías Agile antes de que se inventara, o lo conocieras. Pero ¿cómo entra ahora que hay miles de personas certificadas y cómo enfrentan esto? Tratando de dar una respuesta corta. Sé que te puse en problemas. Sí, pero yo lo pondría como que hay una diferencia muy grande entre la teoría y la práctica. Porque podemos tener un montón de certificaciones hasta que no lo vivimos y nos adaptamos a la realidad de la empresa y del proyecto. Es una historia muy, muy diferente. Y también que normalmente no se aplica como si fuera algo tipo PMI o algo de PMO, que eso sí es como boom, 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 tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Sino de, ok, ¿qué es lo que funciona más para mi equipo y para la realidad que tengo? ¿Me puedo saltar esto o al revés? ¿Me traigo otra cosa de lo que sí utilizaba justamente en un proceso más formal? Sí, es totalmente válido. Entonces, no es una bala de plata, primero que nada, porque mucha gente lo vende de esa forma, como, a ti lo que te falta es hacer allá y va a ser la solución a todos tus problemas. No, para nada. Es una muy buena herramienta, pero tiene que ser adaptada al equipo, a la empresa, al proyecto. Creo que más o menos por ahí. Sí, bueno, y es exactamente lo que hacen todas las grandes, lo adaptan, conociendo muy bien su organización. Iván, voy a ir cerrando la sesión de hoy, ¿ya? Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado y también en preparar la presentación. No sé si, perdón, creo que cayó una última pregunta. Cayeron más preguntas, perdón. Dice, hay una... Bueno, para cerrar, para aprovechar las últimas dos preguntas, porque no quiero dejar a nadie fuera. Hay una pregunta de Belén que dice, ¿consideras que en Ecuador y para las pequeñas empresas puede tener opción para adaptarse a transformarse en el mediano plazo? ¿Qué sería lo más importante para la pequeña empresa? En temas de teletrabajo, supongo. Supongo que sí. No sé si Belén quiere comentarnos algo. Sí, o sea, serían en este nuevo ámbito de transformación digital y este nuevo trabajo remoto, o sea, ¿cree que tenga oportunidad la pequeña empresa para en el mediano plazo hacer algo? De hecho, sí. Y es lo que al revés le va a crear oportunidades a esa pequeña empresa, porque ya no necesita la misma infraestructura que hubiera necesitado en otro escenario para poder pelearle a alguien más grande. Y eso también, ya vi casos anteriormente donde alguien que era totalmente remoto, el caso de lo que yo decía, esta empresa WeKnow no tiene más de 50 personas y atiende, y no tiene oficina, así de simple, no tiene oficinas, pero atiende clientes en Estados Unidos, en Francia, ellos son de Costa Rica, en Costa Rica también localmente. Entonces, abre esa oportunidad. Y aquí nacionalmente también ya he visto algunas empresas que se han logrado
promocionar de manera correcta. Y físicamente no tienen una oficina. Si fuéramos muy crudos al analizarlos, por detrás son dos personas que están, el uno en su casa, el otro en su casa, y simplemente coordinando, ok, hay que despachar esto, hay que conversar con tal persona, y funciona súper bien. Entonces, sí, al revés, en lugar de verlo como un problema, es una oportunidad interesante para esas pequeñas empresas. O sea, hay una cosa importante ahí, Belén, también, bueno, y también gracias, Iván, por el comentario, es que tu estructura de costos, lo que pasa es que hay que pensarlo distinto. La estructura de costos es distinta a cualquier contabilidad, ¿ya? O sea, eres pequeño, pero puedes tener 50, 200 personas trabajando en N proyectos en cualquier lado del planeta o para tu país, y eso te da un manejo financiero. Y hablando también de las habilidades, una cosa importante en esto es, siempre hay que saber un poquito de finanzas cuando uno se mete en el mundo digital. Eso es sumamente importante, ¿ya? Y pensar las finanzas un poquito distintas, ¿ya? Esto no es una crítica a la contabilidad, sino que es algo distinto. Ni siquiera es una transformación y ni siquiera es una adaptación, es pensarlo distinto. Las finanzas de negocios digitales son absolutamente distintas a las finanzas de una empresa tradicional. Iván mencionó que ya hay empresas que ya se dieron cuenta, a partir de la contabilidad tradicional, que ya no necesitan volver a tener oficinas. Pero claro, están revalorizando todo su negocio. Aparte de los costos administrativos, que es lo primero que hacen desaparecer de manera radical. Entonces, te vuelves muy flexible. No quiero usar la palabra ágil porque se va a malinterpretar. Te vuelves muy flexible financieramente. Porque el negocio digital es un negocio financiero, no es un negocio tecnológico, ¿ya? Eso es sumamente importante. Todos los casos que menciona Iván son negocios financieros, donde la finanza está muy bien controlada con una contabilidad un poquito distinta a la tradicional. Iván, una pregunta más que cayó. Juan Manuel, refiriéndose al tema del multidisciplinario. Dice, Iván, te tomo la pregunta, ¿te acuerdas cuando hablamos de multidisciplinario? Dice, ¿es lo mismo que con 2 o 3 o 4? ¿Hasta qué punto es necesario partir con un equipo y aplicar un proyecto en una aceleradora? Ok. Ahí tiene un contexto diferente. Sí. Y de hecho, sí, en las mismas aceleradoras piden eso. Piden que sí haya un equipo balanceado. Entonces, alguien que entienda de la parte de tecnología, sea cual sea esa, si es biotecnología, biólogo, si, por ejemplo, alguien que maneje la parte de negocios, que esa dupla es lo mínimo. Menos que eso no se puede. De ahí, si puedo tener a alguien de marketing, es un plus. Si puedo tener a alguien de comunicación o de ventas, es otro plus adicional. Voy sumando puntos para presentar mejor mi proyecto hacia el acelerador. Pero lo que les diría es como mínimo es esos dos. Alguien que entienda de la parte de negocios y alguien que entienda de la parte de técnica, ¿sí? de lo que voy a ofrecer. Bueno, de hecho, cuando tú mencionabas los Startup Chile, muchos de los que están allá son equipos mixtos, que van con una visión fuerte de negocio y una visión fuerte de tecnología. Sí. Y una cosa importante, cuando mencionabas Startup Chile, también lo aclaro para los presentes, Startup Chile no es un tema de innovaciones tecnológicas informáticas, hay de todo tipo. De hecho, creo que tú me comentabas cuando preparábamos la presentación, me la mandaste, que la persona que usó esa frase no era una empresa realmente de tecnología. No, era de educación y que le enseñaban a cocinar a los niños. O sea, nada de tecnología. Es importante eso porque la verdad que la transformación, o sea, la evolución, para no usar la palabra transformación, lo que está abriendo es muchas más posibilidades de hacer cosas, en donde la palabra tamaño de la empresa se ha redefinido completamente. Hoy día, de hecho, las métricas de medir una empresa pequeña, mediana o grande están quedando fuera de sentido. Por ejemplo, lo que decía Belén, claro, somos 2 personas, somos una pyme, pero somos 100 cuando nos activamos, y eso ya no es una pyme, ¿ya? O el ingreso financiero son 3 personas, pero están facturando muchísimo. Ya hace poco hablaba con uno de nuestros aliados, perdonen que lo diga así, en Barcelona, me decían que el año pasado, ellos son 2, facturaron 1 millón. Cuando le pregunté, ¿pero cómo lo hiciste? Es que armamos y desarmamos equipo conforme van saliendo proyectos. Y eso les dio una fuerza impresionante.
Bueno, Iván, vamos cerrando la sesión de hoy. Te agradezco muchísimo el tiempo. Le agradezco a todos los compañeros estudiantes. Yo hoy día me consideré estudiante también. Me puse en esa lista. Debo decir que Iván fue alumno mío, pero uno de los más grandes placeres que tengo, y así como él y otros estudiantes que he tenido, es que hay un momento en que uno empieza a aprender. Igual que pasa con los hijos también. Hijos e hijas en mi caso. Que uno empieza a aprender. Y eso es muy grato, y obviamente mantener el contacto con los exalumnos, y espero el día de mañana con muchos de los que hoy día le hago clase tener esta misma relación de crecimiento y desarrollo. Iván, te agradezco muchísimo el tiempo. A nombre de la Universidad Internacional SEC, agradezco tu colaboración, tu participación, tus aportes. Santiago Ruiz, coordinador del programa Maestría de MBA en Transformación Digital, también te lo transmite. Y agradezco a todos los estudiantes que participaron. Creo que las preguntas fueron muy interesantes, muy buenas. En junio estamos coordinando otra más, en otro ámbito. La idea es que siempre tengamos una visión cada vez más amplia. Y nada, solamente por hoy agradecer nuevamente a todos su presencia, y vamos cerrando la sesión de hoy. Gracias, Iván, por tu tiempo. Gracias. Muchas Gracias gracias. a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Profe, hasta gracias, luego. Cristian. Gracias. Hasta luego. Y también a los invitados que estuvieron presentes. Muchas gracias. Bien.